Buenos días. Bienvenidos a esta aula virtual de Derecho Probatorio, Universidad Valle de Monboy, sede El Vigía. Doctor Douglas Montoya, profesor de la materia. Alumno del cuarto año de Derecho. A continuación, el grupo número 8, integrado por Emilio Cañón, Yolima Duarte y Laura Durán, desarrollaremos los temas 1, 2 y 3 de la asignatura, dando inicio con el tema número 1, el derecho probatorio y su importancia, Emilio Cañón. Buenos días a todos, mi nombre es Emilio Cañón y voy a tratar de exponer el tema, el derecho probatorio y su importancia. En cuanto al punto número 1 sería la prueba, y esta puede tener un uso amplio en el mundo del saber y de la práctica cotidiana. Algunos autores sostienen que probar no consiste en evidenciar un hecho, sino verificar un juicio, o lo que es igual, demostrar su verdad o falsedad. En este orden de idea tengo un concepto sobre la prueba por el autor Bello Lozano, el cual está estampado en la lámina. Con respecto al punto número 2, la actividad del juez en cuanto al derecho, él tiene la obligación de aplicar la norma jurídica, es decir, es función del juez la aplicación de esa norma. En ningún caso podrá eludirla bajo el pretexto de ignorancia o existencia de normas reguladoras. El juez debe conocer el derecho, interpretarlo, valorar las pruebas y aplicar la norma jurídica. Igualmente, en cuanto a la actividad del juez, en cuanto a los hechos, se indica que el juez tiene la obligación de no poner en la sentencia hechos discutidos que no hayan sido fijados mediante alguno de los procesos admitidos por la ley. Es decir, que la actividad del juez con relación a los hechos debe precisar cuáles son los hechos discutidos, cuáles los no discutidos o aceptados por las partes. Seguidamente vamos a dar la explicación del principio dispositivo y su consecuencia en cuanto a los hechos. En esta lámina aparece lo siguiente, y es importante destacar aquí que el ejercicio de la acción procesal está encomendado tanto en lo activo como en lo pasivo a los particulares, que en la relación procesal son las partes en el litigio. Algo importante aquí acotar es que las características que tiene es que el inicio del proceso se da en la demanda de una de las partes, en el cual se precisa el objeto de la pretensión y la relación de los hechos. También los poderes exclusivos que tienen las partes en las pruebas, dejando al juez como un simple espectador en el desarrollo de la probanza de los hechos. Y una característica interesante, la obligación que tiene el juez de sentenciar conforme a lo probado en el juicio, lo que conlleva la provisión de tomar en cuenta los conocimientos personales. A su vez, este principio dispositivo tiene unos efectos en relación a los hechos, como los hechos son alegados por las partes, bien la demanda o en la contestación. Las pruebas deben estar dirigidas a probar los hechos que están alegados y controvertidos. Y a su vez, el juez tiene que sentenciar conforme a los hechos probados que sean fundamentados de lo alegado. En cuanto al principio inquisitivo y su aplicación según el Código de Procedimiento Civil, se basa en la potestad de investigación oficiosa del juez sobre los hechos. Las partes deben tener la diligencia de aportar las pruebas para probar los hechos de sus alegatos,
porque pueden correr el riesgo que el juez no la decrete oficiosamente y queden sin probar los hechos. Es importante destacar aquí que en el Código de Procedimiento Civil se le concedió al juez iniciativa probatoria, le atribuye facultades probatorias que le permiten aportar pruebas al proceso en determinados supuestos para el imperio de la verdad y la justicia. Las facultades concedidas al juez están diseminadas en diversas normas y tienen finalidad determinada, bien sea para aclarar los hechos, despejar dudas, ilustrar sus conocimientos o criterios. En cuanto a esta lámina número 3, en el tema regulación legal del proceso de conocimiento, es indispensable destacar lo siguiente. En el conocimiento de los hechos en el sistema de prueba legal está ceñido a medios probatorios admisibles por la ley. Esto quiere decir que es limitativo para el juez y para las partes. Ellos no podrán hacer uso de aquellos que no estén expresamente contemplados en la ley. El juez, por su parte, solo podrá adquirir o admitir y valorar a aquellos medios probatorios que están admitidos por la ley. Es bueno acotar aquí que el artículo 395 está tipificado en el Código de Procedimiento Civil, el sistema de libertad probatoria. Igualmente, con respecto al punto de la verdad como poder jurídico, el sistema probatorio conduce a establecer una verdad histórica, es decir, a una reconstrucción de los hechos para apreciar a través de ello a quién corresponde el derecho. En el proceso lo que vamos a encontrar son verdades empíricas, esto es hecho, o sea, la verdad histórica. Tema número 2. Principios generales del derecho probatorio. Yolima Duarte. Los principios constituyen normas reguladoras. Ellos vienen a ser las reglas básicas del juego en el derecho. Tanto en el derecho civil como en el derecho penal, está asignado por un conjunto de principios que emanan directamente de la Constitución Nacional. En el artículo 2 de nuestra Constitución venezolana, se constituye un Estado social y de democracia, de derecho de justicia, propugnado como valores superiores de su ordenamiento jurídico: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad y la preeminencia de los derechos humanos. Principio de autorresponsabilidad o carga de prueba. Algunos autores no lo consideran como un principio, sino como un elemento autónomo del proceso probatorio. Aquí es responsabilidad de las partes que pretenden demostrar un hecho, aportar las pruebas suficientes para dar credibilidad de tal hecho. En el proceso civil, la carga de prueba cae sobre el demandante. No obstante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, cada parte tiene la obligación de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Mientras que en materia penal, la carga de prueba compete al Estado a través del Ministerio Público, ya que nuestro sistema es acusatorio, es decir, es competencia exclusiva de la acusación. Principio de la contradicción. Aquí primero debe existir una igualdad y un debido proceso, donde las partes consideran que si la prueba presentada presenta alguna falla, la misma puede ser contradicha. Segundo, las partes se pueden oponer a la admisión de pruebas si consideran que las mismas fueron obtenidas de forma fraudulenta. Artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. Y tercero, no solo se debe mirar en el sentido de impugnar o rechazar la prueba,
sino también se debe ver desde un punto de vista dinámico. Ejemplo de esto, podemos citar, en el caso de que un funcionario público competente haga cargos con base de ellas, debe ser lo suficientemente explícito en cuanto a los hechos que existen y los cargos que está formulando, para que efectivamente se pueda contradecir mediante una apelación. El silencio u omisión de prueba es un vicio de infracción de ley. Principio de la inmediación. Las partes tienen el derecho de acceder a las pruebas. Este principio conlleva a dos aspectos fundamentales para garantizar el cumplimiento de las formalidades: la igualdad probatoria y la contradicción. La inmediación permite al juez una mejor apreciación de la prueba, especialmente la testimonial, la inspección judicial, el interrogatorio de las partes y la prueba parcial. Igualmente le exige intervenir activamente en la práctica de las pruebas pedidas por las partes. Principio de la necesidad. En este caso, la prueba es necesaria para decidir en el proceso en aras de garantizar la contradicción o la presunción de inocencia. Principio de la eficacia jurídica. Si la prueba es necesaria para el proceso, esta debe tener eficacia jurídica para así llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio, a la pretensión voluntaria o a la culpabilidad penal investigada. Principio de la comunidad de la prueba o de adquisición. Aquí partimos de que la prueba evacuada pertenece al proceso, es decir, no pertenece a ninguna de las partes, sino al proceso en sí, lo que determina tres consecuencias. Primero, la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la prueba ya practicada. Artículo 401 y 514 del Código de Procedimiento Civil. Segundo, la prueba tiene efectos integrales para las partes, es decir, que no solo se debe apreciar lo que favorece a la parte que lo aportó, ignorando así lo desfavorable. Y tercero, tiene efectos comunes en la acumulación, es decir, que cuando se acumulan varios procesos, la practicada en cualquiera de ellos vale para todos. Principio de legalidad. Este principio establece la seguridad jurídica. En él se desarrolla la mayoría de las normas procesales en materia de pruebas para una posterior valoración del juez sobre el caso. La prueba debe estar revestida de los requisitos extrínsecos e intrínsecos, acorde con los preceptos morales de quien se haya revestido para ofrecerla. Aquí se busca la garantía del debido proceso, garantía de imparcialidad. El juez solo va a aplicar las normas que regulan la actividad probatoria. Principio de publicidad. Es una consecuencia de los principios de la unidad, contradicción, igualdad de las partes. Esto permite que las partes conozcan las pruebas solicitadas, tanto por la parte demandante como por el demandado, para que éstas las objeten o las controviertan. La publicidad puede ser interna u externa. La interna, publicidad interna, es la oportunidad que tienen las partes para conocer las actuaciones del juez en el transcurso del proceso. Ejemplo de esta: el demandado se entera que contra él cursa una demanda cuando se le hace la notificación del acto emisorio de la misma. Y en el caso de la externa,
es la posibilidad que tienen las personas extrañas al proceso de saber lo que está ocurriendo y de presenciar la realización de determinadas actuaciones. Ejemplo, en una audiencia pública en materia penal y la recepción de pruebas en materia civil y laboral. Principio inquisitivo y dispositivo. En el derecho venezolano coexisten ambos principios, es decir, no es absolutamente inquisitivo ni absolutamente dispositivo. No obstante, el dispositivo priva sobre el inquisitivo. Ambos principios permiten determinar si el proceso debe iniciarse y desarrollarse a instancia de parte o por iniciativa del juez. Es así que tenemos que el principio inquisitivo es propio del funcionario judicial. La iniciativa radica en el órgano jurisdiccional. Es un principio fundamental, no solo de la prueba del derecho procesal. Al juez se le define como el magistrado investido de imperio y jurisdicción, que según su competencia pronuncia decisiones en el juicio. Mientras que el principio dispositivo, la iniciación del proceso está en manos del juez. Es él quien puede iniciar, puede disponer y puede terminar el proceso. Las partes son las que le dan vida al proceso y las mantiene. Y con esto damos por concluido el tema 2 de derecho probatorio. Buenos días, les habla Laura Durán. A continuación trataremos el tema de los sistemas probatorios. Los sistemas probatorios tienen un doble principio. El principio dispositivo, que es aquel que le otorga al juez facultades para dirigir el proceso y actuar en los diversos aspectos del mismo. Y el principio inquisitivo, que trata de dejar en manos de los particulares el proceso de presentación de pruebas. Este doble aspecto tiene las siguientes características. Primero, en cuanto a la fijación de los medios de prueba, trata la admisibilidad de los medios de prueba, de fijar cuáles son los permitidos para probar los hechos y obtener la convicción del juez. Y segundo, en cuanto a la valoración de los medios probatorios, es quizás la función más importante en el proceso, puesto que sobre esa base se toma la decisión judicial. En cuanto a la fijación de los medios de prueba, sistema libre de libertad absoluta de prueba libre, las partes gozan de libertad probatoria, en el sentido de que pueden valerse de todos los medios de prueba tendientes a verificar sus afirmaciones de hecho, tal cual como está consagrado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Tiene la ventaja que no hay limitación a las partes para que produzcan todos los medios que puedan ser útiles para probar los hechos. La desventaja que presenta está más relacionada con el carácter técnico-científico de la prueba que con su formalidad misma. Sistema de la prueba legal en sentido amplio o fijación por ley. Presenta la ventaja que evita las sorpresas y las partes tienen una seguridad jurídica formal acerca de la prueba. En la actualidad, este sistema casi no está presente en ninguna legislación y existe cuando el legislador ha establecido cuáles son los medios probatorios que se pueden producir. La desventaja consiste en que restringe el derecho de defensa, pues limita las posibilidades de demostrar los hechos. Lo importante es que concurran a la demostración de la verdad material y se dilucide el litigio en el marco de la verdad-justicia. En relación al sistema de prueba libre o de libre apreciación, se otorga al juez una libertad absoluta en la apreciación de las pruebas producidas. Existen 3 requisitos. 1. Que la apreciación debe ser razonada, crítica, basada en las reglas de la lógica, la experiencia, psicología, la sana crítica y no arbitraria. 2. Que ese proceso de convicción debe explicarse en la motivación del fallo para cumplir los requisitos de publicidad y contradicción. Y 3. Que dadas las modalidades del sistema debe facultarse al juez de la causa para tener cierto control en caso de decisiones contrarias a la evidencia. En relación al sistema de prueba libre o de libre apreciación, posee las siguientes limitaciones. La confesión judicial debe aceptarse como prueba de la verdad de los hechos. Los hechos afirmados por una parte y aceptados por la otra deben tenerse como ciertos siempre que no aparezca prueba en contrario, y los documentos públicos conservan un mérito probatorio especial, regulado por la ley,
pero pueden desvirtuarse por libre prueba en contrario. Este permite al juez valorar en su conjunto y en su contexto las pruebas que se aduzcan y produzcan en el proceso. Pero por otro lado se corre el peligro de la arbitrariedad, puesto que no se tiene una seguridad probatoria, especialmente en el sistema de jurado. El sistema de la prueba legal en sentido estricto. Se llama prueba legal cuando su valoración está regulada por la ley. Atribuye a las pruebas una eficacia legal. Algunos autores señalan que las pruebas legales se refieren a su admisibilidad, mientras que cuando se reglamenta el mérito se está hablando de tasar la prueba. Y es un sistema rígido que surgió con la intención de limitar la arbitrariedad del juzgador. El sistema de la prueba legal en sentido estricto posee sus ventajas, desventajas y sus límites. Dentro de sus ventajas tenemos que facilita una mayor confianza ante la justicia, es un correctivo a la ignorancia de los jueces, permite la uniformidad, incita a las partes a proveerse de pruebas eficaces, la prueba debe estar reglamentada por el legislador. Dentro de sus desventajas tenemos que mecaniza o automatiza la función del juez, conduce con frecuencia a la declaración como verdad de una simple apariencia formal, se produce un divorcio entre la justicia y la sentencia se hace al margen del contexto. Sus límites: todas las pruebas no están valoradas por la ley, cuando se trata de pruebas críticas la ley en principio admite la libre valoración y no siempre excluyen en absoluto la libertad de apreciación del juez. Sistema de la sana crítica o persuasión racional. Posee las siguientes características. 1. Proviene de la ley española de 1855. 2. Se dice que las reglas de sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. 3. Son pautas que se elaboran para juzgar utilizando como materiales el ambiente creado por el sistema en cuestión. 4. En nuestro Código de Procedimiento Civil, artículo 507, se autoriza la aplicación de las reglas de sana crítica. 5. En el campo penal sí está claro que el sistema aplicable es de la sana crítica, así lo señala el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al sistema adoptado por el derecho venezolano, se ha dicho que el sistema venezolano es el de tarifa legal atenuada. Sin embargo, los nuevos criterios incorporados en la legislación, Código de Procedimiento Civil y Constitución Nacional hacen necesario que se confronten e interpreten los mismos. El análisis preponderante del juez en el proceso civil debe ser conforme a la sana crítica y en los casos que existan pruebas tasadas que contradigan las reglas de aquellas y afecten los derechos y garantías constitucionales, el juez puede ponderar su convicción. En materia laboral se establece que las pruebas se aprecien conforme a las reglas de la sana crítica. Si no hay plena convicción y surgen dudas, la valoración que debe realizar el juez es a favor del trabajador. Y en materia penal no hay dudas, el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal asume claramente la sana crítica y fija los parámetros de raciocinio. Para concluir nuestra exposición les dejamos el siguiente pensamiento de Sócrates. 4 características corresponden al juez: escuchar de manera cortés, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Muchas gracias por su atención.